Explicación de las teorías de la teoría de las páginas 6 y 7. Primero tenemos el concepto de ángulo. El ángulo es la unión de dos rayos por su punto de origen, y este punto de origen se va a llamar el vértice del ángulo, que en este caso es A. Aquí tenemos un rayo que se origina en A y pasa por B, y otro rayo que se origina en B y pasa por A, es este, y otro que se origina en B y pasa por C. Entonces, esto se llama el vértice del ángulo. Para denotar el ángulo, es decir, para ponerle nombre, hay tres maneras. Uno es con una letra griega, en este caso se llama el ángulo alfa. Esa letra es alfa. Otra letra es beta griega, gamma, delta y así sucesivamente hay más letras. Bien, podemos usar tres de sus puntos. Entonces, este ángulo podemos decir que es el ángulo ABC o el ángulo CBA. Entonces, en esta manera, cuando usamos tres de sus puntos, el vértice o punto de origen de los rayos siempre va a quedar en el centro, ¿ven? Siempre va a quedar en el centro. O bien, si no hay peligro de confusión, podríamos llamarle simplemente ángulo B. Pero esto si no hay manera de confundirlo. Luego vamos a estar usando una u otra forma dependiendo. Esta es más completa, pero esta es más fácil. Entonces, dependiendo de una situación u otra, así utilizamos diferentes formas para llamarlo. Acá entonces tenemos las siguientes definiciones. Se llama ángulo agudo al que mide entre 0 y 90 grados, o sea, más de 0, menos de 90. Si usamos números enteros, porque se pueden usar decimales, si usamos enteros, tendríamos 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, hasta llegar a 79 grados. Esos serían ángulos agudos. 79, 80, hasta 89 grados llegaríamos. Bueno, entonces, un ángulo agudo mide más que 0, pero menos que 90. Entonces, más que 0, por ejemplo, 0,01 grado ya sería agudo. Pero si usamos enteros, como les decía, sería 1 grado, 2 grados, hasta 79 grados. Seguimos, llegamos a 80, 81, 82, 89 grados y listo. Si usamos enteros, ¿verdad? Si usamos números enteros. Bien. Entonces, el ángulo agudo va a medir más que 0 y menos de 90. Acá con el... este es un... ¿ve? Entonces... aquí, por ejemplo, esos son ángulos agudos. Esos son medidas de ángulos agudos. Ahí todavía es agudo, ahí todavía es agudo, ahí todavía es agudo. Pero si llegamos a los 90 ya no es agudo, ¿ven? Entonces ya ahí todo ese trayecto hasta antes de llegar a 90. Antes de llegar a 90. Bueno, y recto es el que mide exactamente 90 grados y siempre se le pone acá un cuadrito. Obtuso. Obtuso se pasa de 90, pero no alcanza los 180 grados. Estamos, es un dibujo como este. Mide más de 90, pero menos de 180. Aquí está. Más de 90, menos de 180. Cualquier número que esté entre esos dos valores sería un ángulo obtuso. Y ya no es el que mide exactamente 180 grados. Son dos rayos opuestos. Eso se llama un ángulo llano. Entonces aquí tenemos que extraer varios.
Ángulos rectos son los que forman esquinas rectas. Entonces, por ejemplo, voy a usar aquí con la regla para ver. Ve ahí, esa esquina es una esquina recta, claramente. Había que poner uno, yo les voy a poner varios. Ese que coloqué aquí es el ángulo BFC. El BFC es este. Es este. Pero también aquí tenemos el DFC. O este que es el mismo, el ángulo CDF. Un requisito es que siempre hay que escribir esto para decir ángulo. Entonces, aquí hay otra esquina recta, sería el ángulo DFE, este. Y aquí hay otra esquina recta. Ven, una esquina cuadrada. Entonces, eso sería el ángulo DFE. El BFE, este. Ese ángulo ahí sería BFE. Entonces, ¿cuál escribe uno? Bueno, cualquiera. En este caso, estoy escribiéndolos todos porque es para ejemplo. Uno escribe uno. Un ángulo agudo. Ángulo agudo es el que no completa los 90 grados. O sea, más de 0 menos de 90. Más de 0 menos de 90. Puede ser este. ¿Por qué ese? Porque ese es más de 90. ¿Cómo menos de 90? ¿Cómo sé que menos de 90? Porque 90 sería todo ese. Entonces, puede ser ese, que sería el AFB. O este, que es el mismo, BFA. O bien, podría ser este otro. Cualquiera de esos son dos ángulos agudos. O sea, son ángulos agudos cualquiera de esos. Ese sería el ángulo AFE. Lo importante es cómo le damos nombre, ¿verdad? Mencionamos entonces, para darles nombre, recuerden, mencionamos un punto del rayo, el origen, o sea, el punto que tienen en común los dos rayos y un punto del otro rayo. Así mencionamos, ese sería el ángulo entonces AFE o EFA, que es lo mismo, ¿verdad? AFE. Bien, esos son ángulos agudos. ¿Por qué agudos? Porque claramente vemos que miden menos de 90. Pero por si eso fuera poco, vamos a medirlo. Aunque realmente no hacemos mediciones de ángulos para responder, pero bueno. Ven aquí. Es una medida aproximada. Aproximadamente vale como 45 grados eso. Este otro vale como, ahí está, más o menos 43, 45, por ahí anda. Pero ve que eso es un ángulo agudo. Tiene una medida que es menos de 90. ¿Cómo sé eso? Bueno, es lógico pensar, porque los 90 grados serían aquí. Entonces ese, como es una parte, pues obviamente tiene que ser menor que 90. Y luego un ángulo obtuso es uno que mida más de 90 grados. Entonces aquí, bueno, voy a hacerlo acá ya que tengo el transportador. Voy a hacer vean. Ese que más o menos marqué ahí. Ese es uno, pero puedo tomarlo también. Puedo tomarlo aquí, ven. Bueno, ahí me está quedando un poco exageradamente malo de marcado. Desde aquí puedo marcarlo. Ahí ven.
Eso, me paso de 90 y sigo un poquillo más. Solo con eso sé que es obtuso, no hace falta medirlo, de hecho no se mide. Esto nada más es para que ustedes logren comprender mejor. Entonces, el obtuso podría estar aquí, ¿verdad? Podría ser ese, que sería el ángulo AFD, o bien podemos irnos por aquí, tomamos estos 90, siempre 90 más un agudo me va a dar un obtuso. Entonces a este 90 le adiciono el agudo, entonces me queda el ángulo AFC. Lo importante es que vean que el vértice siempre se menciona en el centro. Bueno.